y para poner este tiempo en las manos del Señor. Queremos agradecerte, Padre, la bendición de poder estar reunidos como iglesia. Gracias por el inicio de los grupos de estudio y de ministración que tendremos durante este año, este ciclo. Te ruego, Dios, que tú fortalezcas las relaciones, que formes en cada uno de estos grupos una relación de red, de cuidado, de pastoreo, de ministración, de preocupación unos por otros. Por supuesto, la iglesia en sí misma, pero también a través de los grupos de una forma más íntima. Ahora, Señor, te rogamos por este tiempo en la administración de tu palabra, que tú nos guíes y nos dirijas de la mejor manera, de manera tal que tu palabra pueda ser clara y específica para cada uno según su necesidad. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar este tiempo, pero requiero hacer un ejercicio con ustedes. Este ejercicio es sumamente sencillo, pero en todos los años que tengo de ministrar en la iglesia del Señor, ninguna vez toda la audiencia ha logrado hacerlo a la primera. Así es que el reto es para ustedes, que logren hacer este ejercicio a la primera. Si tiene que ver con el aplauso, ¿todos pueden aplaudir conmigo? Nuevamente, ¿todos pueden aplaudir conmigo? Perfecto, muy bien, ya lo entendieron. Ok, las reglas son muy sencillas. Básicamente yo voy a contar hasta 3 y cuando diga aplauso, aplaudimos todos. ¿Está fácil? Sí. ¿Sí? A ver, estiren sus manos, así, relajen, hagan sus ejercicios. Ahora pónganse en pie todos, ¿sí? Pónganse en pie. Concéntrense en lo que les voy a decir, es sumamente importante. A ver, no dejen de mover las manos, no quiero que se me acalambre. Eso, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. El ejercicio es muy sencillo, entonces digo así: 1, 2, 3. Aplauso. Es que tienen que aplaudir cuando diga aplauso. ¿Verdad que sí, María Luisa? Ay, María Luisa. Vuelvo a decir el ejercicio. Bienvenido, bienvenido. Vuelvo a decir el ejercicio. 1, 2, 3. Aplauso. Tercera ocasión. Vuelvo a decir el ejercicio. 1, 2, 3. Aplauso. Eso. Pónganse, siéntense por favor. Bien, la pregunta es la siguiente: ¿por qué aplaudieron primero? ¿Por el ejemplo? ¿Por no poner atención? ¿Porque me vieron hacer esto? Muy bien. ¿Eso qué? Ok, estamos condicionados. Muy bien, cuando decimos 3, ya quiere decir arranca, ¿no? Muy bien. Este breve ejercicio que por supuesto reprobaron, nos enseña un principio sumamente profundo. Y el principio es que es más fuerte lo que ustedes ven que lo que escucharon de mí. Es más fuerte lo que ustedes ven a través de mi ejemplo que lo que escucharon de mí. Porque la instrucción fue muy clara. Dije, cuando diga aplauso, aplauden. Pero decía 3. 3. Y hasta la tercera vez de algunos... Es mucho más fuerte el ejemplo que la instrucción. Y esto constantemente lo usamos en diferentes contextos, ¿sí? Cuando nosotros decimos esto, hacemos referencia a palabras como esta: no queremos más dichos, sino hechos. Y esto es muy en el contexto del área política, ¿no? Ya basta de discursos, lo que queremos son hechos. Y algunos candidatos a diferentes cargos de elección popular utilizan esta frase como una palanca para promocionarse, ¿no? No más dichos, hechos, ¿no? Y esa es la misma crítica que hacemos hacia ellos, ¿no? No queremos dichos, queremos hechos,
¿no? En otros entornos utilizamos palabras similares, ¿no? El que con palabras se enamora, con hechos decepciona. Esto es para los que son muy dados a hablar. Y hacerme. No voy a mirar hacia ningún lado para que nadie se me ofenda. No voy a mirar por allá ni por allá. El que con palabras se enamora, con hechos decepciona. Es el mismo sentir, ¿sí? Ese es el mismo sentir en otro contexto de palabras, ¿sí? Aquí hay otro. Dice, tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. Tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. Se los dijo un hijo a su papá, ¿no? El papá, no tomes esa cerveza. Traen otra, por cierto. Esta yo la escuché alguna vez. Tus acciones no me dejan escuchar tus palabras. Tus acciones no me dejan escuchar tus palabras. Cuando nosotros hablamos del texto de la Escritura, en muchos sentidos, el enfoque primario de la epístola de Santiago tiene que ver con esto. No quiero dichos, quiero hechos. Queremos hechos. Y cuando nosotros entremos al estudio, tenemos que pensar principalmente en esto. Santiago es una pequeña carta, 5 capítulos, 108 versículos, y es una carta completamente escrita para creyentes, ¿sí? Muchas veces recibir información como esta, nos ayuda como que a buscarle el lado que no nos represente una pertinencia personal. Sin embargo, Santiago es pertinente para todo creyente. No es una carta para leérsela a un inconverso, es una carta para leérsela a creyentes. En muchos casos nosotros cometemos errores, ¿sí? Estamos muy preocupados por aquellas cosas que no debemos de preocuparnos y no nos preocupamos por aquellas que sí deberíamos de preocuparnos, ¿sí? Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 5, dice así, voy a leerlo rápidamente. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera, Dios juzgará. ¿Qué está diciendo en pocas palabras este texto? Bueno, que nosotros debemos de preocuparnos por los inconversos, en este caso por su salvación, no por su conducta. Nosotros deberíamos de estar involucrados en una relación con un inconverso para que él llegue al conocimiento del Señor, no por otra razón. Y por un creyente deberíamos de preocuparnos por su conducta, no por su salvación. Y muchas veces lo hacemos al revés. Nos preocupamos por la salvación del creyente y por la conducta del inconverso. Esta es la tesis de Santiago. Una señal de una fe verdadera. Señales de fe de un auténtico Hijo de Dios. Y sobre eso estaremos abordando las próximas 6 semanas. Se ha especulado mucho tocante a Santiago, perdón. ¿Quién es Santiago? Muchos dicen que el escritor de esta carta es Jacobo, porque Jacobo y Santiago son sinónimos, ¿sí? Y dicen, bueno, este Jacobo, que era parte de los apóstoles, es el escritor de Santiago. Las razones por las cuales él no puede ser es porque él muere muy joven antes de que él pudiera haber escrito esta carta. El otro Jacobo o Santiago que aparece en la escritura es este que aparece en Mateo 13:55, cuando estaba el Señor Jesús predicando y llega María con 4 de sus hijos tratando de hablar con Jesús. Y ahí aparece un Santiago. Dice en 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Este Jacobo es Santiago.
Por cierto, Judas no es Judas Iscariote, sino Judas, el medio hermano de Jesús. Sin embargo, la tradición de la iglesia identifica a este Jacobo o Santiago como un apóstol de la iglesia. Hay muchos pasajes que lo mencionan. Gálatas 2, Hechos 15, Hechos 21, ¿sí? Y dice que era un líder, y hasta lo llegan a nombrar apóstol del Señor. Esto quiere decir que el medio hermano de Jesús, hermano por parte de María, por supuesto, resultó que después del fallecimiento de Jesús, él es convertido al Evangelio y se integra a la comunión de la iglesia. De manera tal que en Gálatas 1:18 el apóstol Pablo habla acerca de él y dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces aquí podemos ver un hecho contundente. Este hombre que en un principio no creía en Jesús y que en algún momento hasta quiso ir a reprenderle, este hombre después llegó al conocimiento del Señor, y cuando llegó al conocimiento del Señor, él se convirtió en un líder de la iglesia de Jerusalén. Por otro lado, encontramos también que el escritor, como es Santiago, tiene una forma de escribir con una capacidad o cualidad especial para dominar la lengua griega, de manera tal que los dichos, las ilustraciones, los símiles, las metáforas y todas las cosas que utiliza tienen un grado literario superior. De manera tal que usted puede encontrar en Santiago una riqueza literaria única. Hay por supuesto, una evidencia de una mentalidad judía en la epístola, porque hacen referencias concretas y prácticas a todo esto. Hace algún tiempo, estando en Puebla, estábamos visitando la casa de mi hermana. Y cuando estábamos visitando la casa de mi hermana, llegaron mis sobrinos. El mayor de mis sobrinos tendrá 21, 22 años. Entonces estaban todos los sobrinos y mi hermano no es creyente. Ya saben cómo nos expresamos cuando no conocemos del Señor, con todo el vulgo que nos da el ser autóctonos. Se expresan todos y de mamá para arriba. Y entonces estábamos platicando y mi hermano, pues con 2 o 3 alcoholes, ya sabrán cómo es el asunto, empieza a platicar de que, no hombre, les empieza a decir a sus hijos, no hombre, hubieras visto a tu tío, era un pelado de primera, y ya hacía, y total les empieza a decir todo lo que yo era antes de conocer al Señor. Y yo entre mí, no necesitan mi testimonio, digo, si quieren yo se los doy, pero... Ya he dicho en otras ocasiones, no es algo que me genere orgullo. Antes aquello que me daba orgullo me da vergüenza. Pero mi hermano empieza a comentar mucho de lo que yo era antes de conocer al Señor. Pero yo conocí al Señor hace 23 años. Entonces, cuando nace el primero de mis sobrinos, yo ya era creyente. Entonces ellos no conocieron al tío que tomaba, que andaba con muchachas, que salía que andaba, que era bien peladote, que era bien alburero. No conocieron a ese hombre. Entonces se voltean y dicen, no es cierto, papá, estás inventando. Nunca le hemos oído decir a nuestro tío una grosería. Y yo entre mí. Ya la hice. Muchos de nosotros tenemos familiares, amigos y conocidos que no conocen al Señor. Particularmente en estos días hemos recibido visitas de algunas personas, hemos visitado a familiares, a compañeros de trabajo y a demás personas. Mi punto al respecto es que posiblemente ellos no conocen al Señor, pero sí lo conocen a usted. Sí te conocen a ti. Sí te han visto a ti en la escuela, sí te han visto a ti en el trabajo, sí te han visto a ti en las reuniones familiares. Y es altamente probable que la referencia que ellos tengan de Jesús o de lo que significa ser un hijo de Dios, la van a copiar de lo que están viendo de ti.
Y a partir del análisis que hagan de lo que es un hijo de Dios, van a decir, ser un cristiano es ser como. Y entonces ellos harán un juicio de evaluación y dirán si vale la pena o no vale la pena ser cristiano. Porque nosotros reflejamos la gloria del Señor. Y por eso me gustó mucho esta imagen. La sombra es la cruz de Cristo. Nosotros somos responsables de hacer evidente hacia otras personas el hecho de que Jesús cambió nuestras vidas y de que nos dio una nueva forma de vida, no solo eterna, sino también presente. Es una responsabilidad personal ineludible. Es propia de nosotros. Y cuando nosotros que conocemos al Señor estamos en esta línea y entendemos el papel crucial que estamos jugando en el Evangelio y en el papel del reino de Dios, entonces cada uno de nosotros cobra importancia en esto. ¿Por qué menciono esto? Porque aún después de su muerte, el impacto de Jesús fue tan fuerte que pudo llegar hasta sus propios hermanos. Porque es bien fácil testificar al que me ve una vez al mes. Es bien fácil testificarle al que me ve poco y decirle que Jesús es increíble y decirle que transformó mi vida. Lo verdaderamente difícil es que las personas que me conocen, los que están cerca de mí, vean que Jesús transformó mi vida. Y que ellos puedan corroborar evidentemente y tangiblemente que hubo un cambio, una transformación. Porque los que no me conocen, yo me puedo disfrazar de cristiano. Y me pueden ver una vez o dos y será fácil testificar. Pero los que me ven todos los días, incluyendo los vecinos latosos, ellos sí van a poder testificar si soy verdaderamente un hijo de Dios. El impacto del ministerio de Jesús fue de grado tal que aún después de su muerte, su propia familia creía, era transformada y se unía al proyecto del reino, como fue en el caso de Santiago. Impresionante el testimonio de Jesús. Veamos un poco el panorama. Si quisiéramos ver la carta de Santiago desde un panorama, básicamente la carta tiene una estructura en 5 partes, no necesariamente por capítulo, aunque es lo más cercano a esto. La primera es una introducción que está dividida en 2 partes, ¿sí? Y en esta sección presenta 3 temas que después van a ser abordados nuevamente. Es decir, la introducción que dividimos en 2 y después 3 temas adicionales. El primero de los temas es las pruebas y la razón por la cual hay las pruebas y por qué algunos fracasamos cuando estamos siendo probados. El segundo es la sabiduría y el control de nuestra lengua. Y el tercer tema es la riqueza y el uso de nuestras obras de caridad o la riqueza y el uso de nuestros recursos de mayordomía. Santiago analiza cada uno de estos 3 temas y en los capítulos posteriores retoma el tema y después lo desglosa nuevamente. Por eso les digo que literariamente tiene mucho sabor la carta. Si usted lo quisiera ver más rápido, es respuestas de fe, resultados de fe y realización de la fe. Este es un bosquejo más sencillo de Santiago, ¿sí? El hecho es que es un todo dividido en temas, pero el tema central permanece, ¿sí? Recordemos que la carta no está dedicada especialmente para adoctrinar a personas nuevas, sino a creyentes. No es una epístola donde usted va a encontrar discusiones teológicas profundas, ¿sí? Está exhortando a ser hacedor de la palabra y en este sentido se dirige. La carta puedes encontrar en los 108 versículos 54 verbos en orden imperativo. ¿Esto qué quiere decir? Más de la mitad de las acciones del verbo de la carta están dirigidas en formato de orden. De manera tal que cuando nosotros visualicemos Santiago, veamos la autoridad de un apóstol dando indicaciones. No soy maestro de español, pero entendemos perfectamente lo que significa un verbo en imperativo, ¿verdad? Es una orden. Es una orden. En el mejor de los casos es una descripción, pero no te puede seguir como sugerencia. Al respecto de la carta, Martín Lutero
Dice, es una buena epístola que despierta. Decía que era un pajar con muchas agujas, pues podría ser traspasada la conciencia de muchos cristianos. Interesante, ¿verdad? Siempre usamos esta analogía en modo inverso, ¿no? Es como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Lo que dice Martín Lutero es, hay muchas agujas en este pajar y te vas a topar con una de ellas tarde o temprano. El escritor del conocimiento bíblico, Ronaldo Blue, dice, fue diseñada para exhortar y animar, desafiar y convencer, reprender y revivir, describir la santidad práctica y conducir a los creyentes hacia una meta de fe que actúa. ¡Wow! Algunas enseñanzas del libro de Santiago que vamos a ir desarrollando con el paso de los domingos, de los próximos 6 domingos. Dice así, si un creyente carece de sabiduría, debe de pedirla a Dios en oración, ya que Dios es la fuente de toda sabiduría. Dios se agrada de la paciencia durante y en medio de las aflicciones. Es la actitud lo que cambia, la circunstancia, no la circunstancia en sí misma. Hemos hablado de esto en otras ocasiones. No es tanto lo que sucede en tu entorno, sino cómo vas a enfrentar eso que sucede en tu entorno. Dice también que Dios no puede ser tentado por el pecado, ni Él tienta a nadie. Vamos a hablar de las pruebas y de las tentaciones. Los creyentes no deberíamos de ser engañados por la tentación. Y le entra el tema de forma directa y frontal y profunda. Dice, toda dádiva y don perfecto proviene de Dios. El Señor regala esto a sus hijos. Son una fuente que viene de Dios. La lengua sin control es evidencia de la falta de fe verdadera. Es una evidencia de espiritualidad como algo sumamente evidente y sensible. Para aquellos que nos cuesta cerrar nuestra boquita, vamos a ser contrastados con la enseñanza de Santiago. Dice también, es imposible ser amigo de Dios y amigo del mundo. Es un antagonismo que él presenta. No se puede estar con un pie en el Señor y con otro pie en el mundo. Vas a tener lo peor de las dos experiencias. Lo peor de las dos experiencias. También dice, saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Una idea concreta hacia el pecado. Muchos pensamos que pecado es algo que hacemos. Yo peco porque hice algo. Según Santiago, no hacer también puede ser un pecado. ¿Por qué? Porque sabías hacerlo y no lo hiciste. Hablaremos de las enfermedades. Algunas enfermedades pudieran ser resultado de pecado. No todas, no siempre. Pero algunas enfermedades pudiera haber una situación de pecado y cómo podemos identificarlo. Dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Reconoceremos quién y cómo sucede esto y sobre todo en qué contextos son dichos. Los creyentes deben de orientar a aquellos que se han desviado de la fe. Y esto tiene sus implicaciones. Sin embargo, todos estos temas van a estar sujetos en una realidad central. Y la realidad central es la fe y las obras. La fe y las obras. Sin duda es el tema central de toda la epístola y lo demás está ejemplificando esta dualidad. Podríamos decir que estos son los versos temas. De hecho, si usted ve Santiago 1:22, si gusta abrir su Biblia ahí, es importante que lo leamos. Santiago 1:22. Dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. De la vuelta a 2:17, capítulo 2, verso 17. Capítulo 2, verso 17. Dice así, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
El autor de este escrito se revela como una persona práctica para quien la realidad de la fe en Cristo debe de ser demostrada por los hechos y las actitudes de aquellos que profesan dicha fe. Ok, déjenme entrar al tema ahí. Algunos sugieren que Santiago y el apóstol Pablo están en contra o no están de acuerdo en sus puntos de vista sobre la salvación, la fe y las obras. Por eso lo voy a poner en contraste. Si bien es cierto, Santiago dice que sin obras la fe es muerta, Pablo dice en Romanos capítulo 3, verso 28, dice, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Mientras que Santiago dice en 2.24, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y pareciera que está hablando de dos cosas diferentes. Incluso para ilustrar toman al mismo ejemplo los dos. Tanto Santiago como Pablo utilizan como ejemplo a Abraham. Santiago dice de Abraham, no fue Santiago 2.21, por favor. De repente me agarro y se me olvida darles las citas. Santiago 2.21. Dice así, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Subraya, se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mientras que Pablo en Romanos 4, si gusta acompañarme, Romanos 4:3, dice así. Romanos 4:3. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pareciera que entonces estamos confundiendo a través de estas dos perspectivas de la misma persona, mientras uno enfatiza las obras, el otro enfatiza la soberanía y única y suficiente de la fe. ¿Sí? Esto es una aparente contradicción, y en este momento se me fue la palabra. Cuando es una aparente contradicción. Contraste, no, paradoja. Paradigma. No. Al ratito me acuerdo de la palabra y se las doy. Es cuando parece una contradicción, pero bueno, en este momento se me fue la palabra. Cuando nosotros estamos viendo estas dos posturas en la Escritura, ¿sí?, tenemos que ver la interpretación al respecto. Si nos fijamos bien y volviéramos a leer los textos, vamos a darnos cuenta que ambos textos difieren en el énfasis que está dando cada uno de ellos. El énfasis es lo que hace diferente. Mientras Santiago está enfatizando que una fe real produce obras, Pablo está diciendo que para ser salvado, ¿sí?, uno solo requiere la fe. Podríamos armonizar los dos conceptos diciendo esto: el hombre es salvado solamente por fe, y la consecuencia lógica de una persona que entiende su salvación es que va a estar involucrado en las obras. A lo cual Santiago dice, pero si no tiene obras, sabe si ha creído. Más o menos es la idea, ¿sí? Este es el concepto. De manera tal que, dice Santiago, el hecho para todo esto es que la fe es la obediencia, no solo el entendimiento. La fe es la obediencia, no solo el entendimiento. Es una evidencia tangible, las obras. Cuando uno hace obras, es resultado de aquello que ha creído. Y de hecho, en ese sentido, Pablo está de acuerdo con él. Voy a nombrar algunos textos, no busque los textos porque son varios, solo los voy a mencionar de manera rápida. Efesios 2:10 dice, Pablo,
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo haciendo referencia a que las obras son importantes. Es el mismo de sentir de 1 Timoteo 2 cuando dice: y tú habla lo que sea de acuerdo a la sana doctrina, aquella que va acompañada de buenas obras. En 1 Timoteo 6 dice: habla a los ricos de este mundo, instruye Pablo a Timoteo y le dice: diles que sean ricos también en buenas obras. A Tito, cuando le dice que sea ejemplo de buenas obras, en el verso 3 le dice que seamos un pueblo celoso de buenas obras. En Tito 3:8 dice así: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y esta es mi convicción, hermanos. Un hijo de Dios que está ocupado en buenas obras, está ocupado en hacer lo correcto, no tiene tiempo para pecar. Repito el punto porque es sumamente importante. Un hijo de Dios que está ocupado en hacer lo correcto no tiene tiempo de hacer lo malo. No tiene tiempo. Y este es el sentir de Pablo en Filipenses 2:12 cuando dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ya que eres salvo, ponte a hacer cosas propias de lo que es ser salvo. En la banda diríamos, si eres perico, que se vea lo verde que eres en todos lados. ¿No? Que se vea lo verde que eres. Ahora, déjenme cerrar este paréntesis. Es posible que ustedes puedan estar pensando: oye, yo conozco personas que ni conocen al Señor y tienen muchas mejores obras que algunos que son cristianos. Hasta decimos de tal persona que solo le hace falta ser cristiano. Y sin duda, ya ustedes pensaron en alguien. ¿Sí? Y es verdad que hay personas que pueden tener buenas obras. Esto es verdad, correcto y cierto. ¿Sí? Pero no es un indicativo de que sean salvos. ¿Por qué? Porque este tipo de personas pueden tener algún tipo de motivación que no voy a cuestionar. Puede ser muy legítima. Puede ser una motivación personal, puede ser una motivación de altruismo, puede ser una motivación de solidaridad, puede ser una motivación de conveniencia, ¿sí? Obtiene algo a favor de eso y podemos seguir apelando a diferentes argumentos. Pueden tener buenas obras y nadie discute de eso, pero Santiago no está hablando de ellos, les está hablando a los creyentes. Está hablándole a creyentes. La Escritura enseña algo sumamente sencillo. Dice Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y dice el texto, el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo sabemos que una persona es un verdadero creyente? Bueno, lo primero es que ha hecho una declaración pública de su fe en Jesucristo. Y cuando hemos visto esto, el segundo requisito, según Lucas 6:44, dice: por sus frutos los conoceréis. La tesis de Santiago es entonces enfocada a creyentes y menciona que es fundamental que un hijo de Dios esté ocupado en hacer buenas obras y que si no lo hace, esa fe de esta persona que tiene, posiblemente él le llama, es una fe muerta. No sirve de nada. No sirve de nada que la persona haga una declaración pública de su confianza en Jesucristo si eso que ha hecho no lo lleva a acciones prácticas y concretas. A lo cual cada uno de nosotros tenemos ciertas preguntas, ¿sí? Esta misma pregunta yo la hice a un maestro de seminario y en su momento también a mi pastor. Y le dije: ¿cabe la posibilidad que un verdadero creyente sea salvo y aún no tenga obras? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cabe la posibilidad de que un verdadero creyente sea salvo y aún no tenga obras? Entonces,
No me dieron la respuesta, yo sí se las voy a dar, porque ando de buenas. Tenemos que entender, cuando hablamos de esto, a qué se refiere la Escritura cuando habla de las obras. ¿Sí? Así que me puse a hacer un ejercicio. Se llama estudio de palabras. Buscas en toda la Biblia, en este caso en el Nuevo Testamento, la palabra obras. Y cuando buscas la palabra obras, haces una clasificación de palabras. Aparece 176 ocasiones en la Escritura, en el Nuevo Testamento, la palabra obras. Después haces una discriminación cuando se refiere a obras de la carne, cuando se refiere a las obras de la ley, cuando se refiere... Y entonces vas discriminando las palabras y te quedas con las palabras que tienen que ver con aquellas obras que Dios está esperando de un hijo de Dios. De aquella persona que ha depositado su fe en Jesucristo, este es el resultado después de haber leído los 176 versículos. Y entonces se los voy a presentar en un resumen rápido. Dice así: obras. Dice, ¿qué son las obras? Según la Escritura, según el Nuevo Testamento. Es el trabajo con personas a las cuales se está ministrando, según 1 Corintios capítulo 9. Es dar a los pobres y a los necesitados, según 2 Corintios 9:8. Es el fruto del Espíritu al ser contrastado con las obras de la carne, según Gálatas 5:22 y 1 de Pedro capítulo 2. Apenas hicimos un estudio del fruto del Espíritu y decíamos que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos 9 aspectos son parte de un fruto de un verdadero Hijo de Dios. También dice que es el ejercicio de los dones espirituales. ¿Sí? Es el ejercicio de los dones espirituales a los cuales Pablo dice que Dios nos los delegó a la iglesia para que nosotros usáramos cada uno de ellos. Algunos de ellos son profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, entre otros dones que Dios ha dado a su iglesia. Es el ejercicio de obras como la piedad, la prudencia, la paciencia, la fe, la reverencia, el amor y el sujetarnos a nuestras autoridades, la mansedumbre y algunas otras cosas que enumera Tito capítulo 2 y capítulo 3. Él dice, bueno, una persona que está ocupada en buenas obras hace estas cosas. Y habla de la sujeción, y habla del estar atento a nuestras autoridades, y habla de ser un buen testimonio para los de afuera y todo este tipo de cosas. ¿Qué son las obras según estos otros pasajes? Según 1 Timoteo 3, es el ejercicio del obispado dentro de la iglesia. Eso es una obra a la cual se refiere. Hebreos capítulo 10, verso 24 dice, es el congregarnos para exhortarnos unos a otros. Es una forma de tener buenas obras. Cuando nosotros nos reunimos es para exhortarnos y al congregarnos nos exhortamos y nos animamos unos a otros. No es para vivorear al hermano. Santiago capítulo 2 dice, es ayudar a personas que se encuentran en necesidad del mantenimiento de cada día, darles alimento y vestido. Es el ser sabio de cuál es la voluntad de Dios y entendido en la voluntad de Dios. Y según Apocalipsis 2, es mantenerse en la enseñanza bíblica desechando a los mentirosos. En otras palabras, cuando la Escritura está hablando de buenas obras, está haciendo referencia a esto. Cosas que tienen que ver en el servicio unos a otros, cosas que tienen que ver en la predicación hacia otras personas que no conocen a Cristo, tiene que ver con ayudar a aquellas personas que tienen necesidad, pero sobre todo tiene que ver con áreas específicas de carácter. A lo cual respondo categóricamente a la pregunta, ¿es posible que una persona que haya aceptado al Señor Jesucristo no tenga obras? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ya sean internas o externas, esa persona va a tener obras una vez que ha llegado al conocimiento del Señor. Muy posiblemente usted ha encontrado esta opción. Nosotros hemos tenido el privilegio, creo más mi esposa que yo, de ministrarle a personas a punto de fallecer. Y para nosotros es fundamental que cuando esto sucede, estas personas tengan esta oportunidad de ponerse a cuentas con el Señor. ¿Sí? Y cuando le ministras a una persona que está a punto de fallecer y le compartes el Evangelio y la persona toma una decisión por el Señor y después de eso la persona dice, estoy en paz, es una obra.
paciencia, gozo, paz, parte del fruto del Espíritu Santo. Una persona que conoce al Señor evidentemente tendrá obras. Tendrá obras. Concluyamos acerca de la epístola de Santiago. Voy a hacer una lectura que encontré en un comentario bíblico que me pareció sumamente interesante. Cada palabra que tiene esta lectura está fundamentada en uno de los versos de Santiago, ¿sí? En alguno de los versos de Santiago. Dice así: Santiago hace hincapié en el Dios que no cambia, el Creador, como dice 1.17, el Padre, como dice 1.27, el Soberano, como dice 4.15, exento de toda influencia maligna, el legislador, el juez, el salvador, el destructor, que no tolera rivales. Ese es el dador de justicia, de gracia, que da galardones. Y la justicia que ese Dios requiere del creyente es una piedad no fingida, síntesis de la perseverancia, la obediencia, la imparcialidad, la integridad, la disciplina, la humildad, la paciencia, la persistencia en oración y el amor. Me parece hermoso. Me parece hermoso. De manera tal que alguna vez he escuchado esta frase y me gusta usarla. Decimos que muchas veces nosotros llegamos para ser consolados en la palabra, ¿no? Y entonces oramos diciendo que el Señor nos consuele en nuestras tribulaciones. Bueno, es verdad, pero también la epístola de Santiago atribula a los consolados. Es decir, consuela a los atribulados y atribula a los consolados. Nos llama a movernos de nuestra zona de confort para integrarnos a una dinámica de ministerio completamente diferente. El liderazgo de la iglesia sabe que tenemos un plan ambicioso como iglesia, donde esperamos ver integrados a gran parte de la iglesia en áreas muy específicas de ministerio. Hoy mismo ustedes no están vislumbrando lo que viene para adelante para nuestra iglesia. Por eso hemos estado predicando acerca de la iglesia, pero queríamos empezar nuestros grupos de estudio bíblico, enfocarnos en esto, y posteriormente empezarán ustedes a ver nuevas oportunidades de ministerio, nuevos ministerios que van a existir, nuevas áreas que vamos a estar atendiendo, y la idea es que toda la iglesia se convierta en un ministro del Señor. En el área de influencia que tengan, con los dones que tengan, con los recursos que tengan, nuestro anhelo es ver a toda la iglesia involucrada en áreas de ministerio. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. En otras palabras, no sirve para nada. Y yo creo y tengo la profunda convicción de que esta iglesia, hermanos, tiene la facultad en el Señor para hacer una fe viva y eficaz que impacte el entorno donde estamos. No puedo siquiera imaginar lo que será la iglesia del Señor una vez que entremos en la dinámica y el ritmo que Dios quiere para su reino. Preparémonos para esta etapa de fe, donde cada uno de nosotros seremos retados a salir de esa área de confort para integrarnos eventualmente poco a poco al ministerio activo de las obras. No solo hacia adentro, no solo entre nosotros, sino también hacia los que tienen necesidad, hacia los que no conocen al Señor. Para allá vamos, hermanos, y mi anhelo es que vayamos juntos. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos a tu iglesia, la iglesia bíblica, Rey de Reyes, donde, Señor, pedimos que tú sigas ayudando a cada uno de los miembros de esta iglesia para que entendamos qué es lo que tú esperas de nosotros. Para cada uno de mis hermanos, la respuesta a esta pregunta es diferente. Para algunos representará algunas cosas, para otros representará otras. Pero en la confianza de que tu Espíritu Santo va a guiar a cada uno de nosotros, es que queremos dejar delante de ti, Señor,
aquellas cosas específicas que necesitamos hacer y decidir. Te ruego, Dios, para que tú nos ayudes a ver qué es lo que viene por delante y con fe empezar a abrir nuestros ojos para la acción. Nuestras obras no solo son internas, también son externas, son en comunidad, son hacia el que tiene necesidad y por supuesto también son a los que no te conocen. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a entrar en sintonía con lo que tú vas a hacer y con una expectativa increíble, con una expectativa asombrosa, es que dejamos delante de ti este tiempo esperando el momento oportuno donde tú, Señor, nos des el banderazo para empezar a actuar. Pero mientras tanto, permítenos estar preparados para lo que viene por delante. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.